Muy bien, vamos a abrir la Biblia en la tercera epístola de San Juan, o segunda, la segunda. Y vamos a hablar hoy de la necesidad de andar como hemos oído desde el principio. O sea, la necesidad de volver a la palabra del principio. O sea, la iglesia como nació para volver a recibir la instrucción tal como los apóstoles la dieron, para poder tener una verdadera fiesta. Yo no sé cómo una persona verdaderamente cristiana con una fiesta como esta se puede quedar en casa. Yo no sé cómo hay gente que se pueda quedar durmiendo, o se pueda quedar porque más incómodo estar acá. Yo tengo que creer que esa persona no está con toda la alegría del corazón. Con esto no quiero decir que tienen que venir todos, pero lo que quiere decir es que ahora yo apenas viendo esto, apenas comprendo, pero ya comprendo algo, por qué los hermanos al principio de la iglesia no se podían quedar cuando había fiestas. Y como ellos tenían una fiesta perenne, pues nadie se quedaba en casa haciendo qué, hermano. Estando en esta fiesta, haciendo qué se pueden quedar en casa. Yo quisiera saber, ¿haciendo qué? ¿Se puede uno quedar? Uno tiene que estar en la algarabía. Si sus vecinos en el mundo antes tenían una fiesta de aquellas que ellos le llaman muy buena, usted de vecino ahí no se quedaba en casa, aunque no lo invitaran, aparecía adentro. ¿Por qué? Porque la fiesta atrae, ¿verdad? Allá la carne y acá debe atraer al espíritu. Gloria a Dios. Vamos a leer San Juan, segunda epístola, verso 1, el único capítulo que tiene. Dice así la palabra santa del Señor. En el único capítulo vamos a leer verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Nótelo, verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Verso 9. Y cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a levantar nuestras manos una vez más al Señor. Tenemos que correr un poquito, ya que vamos a colaborar con Radio Vea esta tarde, abriéndoles campo temprano. Y para que usted también tenga tiempo de a lo menos oler los alimentos. Vamos a levantar las manos al cielo y vamos a orar. Padre, que estás en gloria, abre las ventanas del cielo, derrama la lluvia de tu palabra, gotéala, de tal manera que cada uno salgamos tocados, edificados en ti. Aleluya, aleluya. Estamos orando por el hermano José Raúl López en su accidente. Señor, tócale su cuerpo. Cada una de estas notas que han llegado, alarga tu mano de poder y de misericordia y haz la obra que tú has prometido en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados.
Estamos muy contentos de que no cabe un alfiler, ni en el mezanini, ni acá abajo, ni en el sótano, donde se está viendo por pantalla de televisión. Damos gracias a Dios por los medios tecnológicos de avance, porque ahora hay hermanos que están viendo abajo, acá en la planta baja, están viendo mejor que usted, ven más cerca. No para que se vaya para abajo, pero cuando vienen tarde, pues abajo. Y pues, me contaban que el domingo pasado, ante la pantalla, mientras aquí se estaba recibiendo la cosecha, abajo habían 30 y tantas más personas recibiendo al Señor. Gloria a su nombre. Muy bien, yo quisiera que usted notara una palabra en la lectura donde dice que tus hijos andando conforme a la verdad. Yo quisiera que usted viera que no dice diciendo conforme a la verdad. No es asunto nada más de tener una sana doctrina para predicarla, para comunicarla, para decirla, sino para vivirla. No se alegraba de que supieran la verdad. Y a saber la verdad es bastante, ¿no? Saber la verdad es previo a hacerla. Pero desde luego no se puede andar en la verdad, no se puede caminar en la verdad si antes no la conocemos. Por eso quisiera que usted notara que la alegría del apóstol es una alegría porque los hijos, dice acá, andan, así que han conocido la verdad, andan conforme a la verdad. O sea que en la iglesia al principio y la iglesia de todos los tiempos, la iglesia de las epístolas, digamos, es una iglesia que se le demanda que no haga divorcio entre la palabra y la acción, que no divorcie la doctrina de la vida, que no separe la verdad solo para ser expuesta con la boca de la verdad que tiene que poner en sus acciones. No puede haber ningún cristiano agradando a Dios si sabiendo la verdad no camina en la verdad. Podríamos decir que la diferencia entre desagradar a Dios y agradar a Dios está entre conocer la verdad y vivir la verdad. ¿Me estoy explicando? Miren, hace unos días, estudiando la palabra, el Señor me hacía ver que ni siquiera la iglesia primitiva, la iglesia tan hermosamente detallada en el libro de los Hechos, es el modelo. Y yo me quedé asustado con semejante pensamiento. ¿Cuántas veces hemos dicho, volvamos a la iglesia primitiva? Vivamos como la iglesia primitiva vivió. Muchas veces. Pero realmente la iglesia primitiva era una iglesia naciente. Era una iglesia recién nacida que tenía que aprender las verdades reveladas de Dios a través de los apóstoles. Entonces, no puede ser modelo una iglesia recién nacida para una iglesia que quiere ser adulta. ¿Qué adulto tomaría como modelo a un niño para desarrollarse? Tiene que haber otra meta. Y el Señor me mostraba, y yo quiero que usted me ponga toda la atención para que no se vaya a tergiversar el pensamiento que voy a verter. Primero, la iglesia, cuando era gestada, cuando estaba siendo formada en cuanto a su material, que lo encontramos narrado
En los evangelios, ahí está el Señor gestando la iglesia. Entonces la iglesia no podía, es decir, ya en gestación, no podía recibir todas las verdades porque no tenía el desarrollo para vivirlas. Por eso fue que nuestro Señor dijo: tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar ahora, mas las entenderéis después. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Si el discipulado de esos días, de los días del ministerio del Señor, hubiera salido por el mundo a predicar el Evangelio, y usted sabe que Cristo predicaba el Evangelio, hubieran ido a predicar un Evangelio de legalismos, hubieran salido a predicar un Evangelio que no tenía nada todavía que ver con la gracia. Por eso fue que cuando la iglesia empezó a vivir, la iglesia empezó a desarrollarse después del Calvario y después de Pentecostés, el Señor instituyó el apostolado de Pedro. No que hasta ahí fuera apóstol, sino que ahí en el desarrollo de la iglesia incipiente, de la iglesia recién nacida que había que adaptarla a los embates de la vida de aquellos tiempos, Pedro le fue encomendado el ministerio de la circuncisión. Eso quiere decir que como la iglesia empezó totalmente de personas judías, óigame bien, toda la iglesia del aposento alto era judía. No había gentil ahí adentro. Todos eran judíos. Las mujeres que subieron al aposento alto eran judías. Los apóstoles eran judíos, llenos de rito, llenos de ceremonia, porque todo el Antiguo Testamento les había hecho vivir esas figuras. Y ahí les levanta el Señor a Pedro con el apostolado de la circuncisión. O sea, para tratar, o no para tratar, sino para sacar a la medida del desarrollo de la iglesia y a la medida de la entrega de las verdades, sacar del legalismo a los judíos. Y por eso Pedro trabajó desoneramente en medio de los judíos. Por eso Pedro todavía en el capítulo 10 del libro de los Hechos no quería predicar a los gentiles, porque se circunscribió al apostolado de la circuncisión. Pero luego llegó la etapa y llegó el momento en que la gentilidad tenía que oír el evangelio de la gracia sin rito y sin ceremonia y sin circuncisión y sin nada de eso. Y entonces levantó a Pablo y le dio el apostolado de la incircuncisión. Aleluya, aleluya, para desarrollar más aún la iglesia. Y allá iba Pablo pregonando que no hay necesidad de nada para ser salvo, sino solamente ser aplicada la sangre de Cristo por la fe en nuestros corazones. Y como eran humanos los apóstoles, Pedro no entendía mucho a Pablo. Pedro arrugaba el entrecejo cuando oía predicar a Pablo con tanta libertad. Y un día Pablo
sabiendo que Pedro no comprendía todavía la libertad de la gracia, tuvo que irlo a visitar a cierta región, y ahí se juntan dos gigantes: el gigante del apostolado de la circuncisión con el gigante del apostolado de la incircuncisión, los dos con la misma meta: llevar al evangelio de la gracia, el uno a los judíos y el otro a los gentiles. Pero ahora había llegado el momento de quitar toda diferencia. Había llegado el momento de no decir ya judío ni gentil en la iglesia. Había llegado el momento de no ver nacionalidades. Había llegado el momento de que la iglesia tomara la fisonomía de una iglesia universal, una iglesia sin nacionalidades, sin costumbres locales. Y Pablo toma la palabra y le dice: Pedro, ¿qué estás haciendo? A ti te encomendaron el ministerio de la circuncisión, pero te estás quedando en legalismos. Estás haciendo legalismos, estás haciendo ritos, estás haciendo ceremonias. Y como la Biblia lo narra, yo lo voy a repetir. Dice que Pablo le dijo a Pedro: hipócrita. Mire, se regañaban entre ellos y los sacudió de pies a cabeza. Y Pedro, qué humildad, qué maravilla de hombre. Pedro se quedó de pie y aceptó la reconvención de Pablo. Y le dice Pablo a Pedro: ¿cómo es posible que tú hagas apariencia de legalista por temor a los legalistas? Ha llegado el momento de romper los moldes. Ha llegado el momento de entregar el mensaje del evangelio de plena gracia. Y ahí se unieron. Y ahí ya no se menciona más ministerio de la circuncisión y de la incircuncisión, sino un Pablo tonante que arrolla el mundo predicando el evangelio de la gracia del Señor, diciendo: si los judíos con su circuncisión nada valen en la iglesia con la circuncisión, y si el incircunciso nada vale en la iglesia sin su incircuncisión o con su incircuncisión, si en la iglesia nadie vale sino la nueva creación que Cristo hace. Gloria a Dios. Y entonces dejó ya una iglesia que caminaba hacia el rumbo de la meta. Y aparece otro apostolado, el apostolado de Juan, al final de la iglesia, el último de los apóstoles que quedó vivo, que pregona como la meta de la iglesia el apostolado del amor. Y dice Juan que esa iglesia llena de amor la vio coronada en la ascensión, la vio coronada después del arrebatamiento, la vio en el trono del Cordero, adorando de vestiduras blancas los vencedores de las 7 cartas del Apocalipsis. Eso quiere decir, mi hermano, que no es el rito ni la ceremonia lo que va a hacer avanzar a nadie. No son preceptos legales los que nos van a empujar hacia la meta de la madurez de la iglesia. Y tampoco va a ser solo las instrucciones de las epístolas. Si no hay un Espíritu, si no hay un Espíritu Santo que tome las instrucciones epistolares, que tome aquellas vivencias de la iglesia y te las coloque en tu propio corazón. Por eso la iglesia ideal no es la iglesia que habla bonito, no es el predicador o de oratoria inmaculada, sino la iglesia verdadera, madura y de la meta,
que Dios espera que arribe es la iglesia que, habiendo dejado atrás el rito y la ceremonia y habiendo pasado por las instrucciones de las epístolas, se acerca a la meta de la coronación por medio del amor intenso del Dios del cielo derramado. Una iglesia que ama, y porque ama respeta la doctrina. Una iglesia que porque ama da. Una iglesia que porque ama tiene temor de Dios. Y no es una iglesia de preceptos. Por eso la iglesia de Éfeso oye las palabras de Cristo que le dicen: iglesia de Éfeso, ten cuidado, estás más decidida a guardar la doctrina, a ser celoso de buenas obras. Iglesia, estás más dispuesta a mantener la doctrina correcta que a llenarte de amor. Y le dice: arrepiéntete, iglesia de Éfeso, porque aunque tengas buena doctrina, aunque tengas buenas obras, aunque tengas todo eso, aunque tengas celo por la sana doctrina, si pierdes el amor a mí, yo tendré que quitarte tu candelero. Y yo tendré que quitarte la luz que te he dado, porque la luz sin el amor, la iluminación sin la vida del Espíritu, la letra sin la música celestial no vale. Es el Señor que te amonesta esta mañana y te llama a vivir el Evangelio, para que el apóstol de Jesucristo, Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro y todos los apóstoles que nos heredaron la doctrina correcta, puedan, hermano, ver desde la gloria una iglesia que se acerca a la meta de la soberana vocación. Yo me regocijo, decía Juan en esta carta, de que mis hijos, o de que los hijos anden en la verdad, no solo que la sepan. Hay muchos sabios hoy que sabe requete sabie y recontra sabe la verdad, pero no la vive. Y sabe usted una cosa, hermano, el que más verdad sabe y menos la vive, tiene más que se le demande. El Señor dijo que al que más le daba, más le pedía. Por eso debemos tener mucho cuidado de no solo saber y saber y saber y saber, y que nos crezca la cabeza y no nos crezca el corazón. Bajemos, dijo alguien, unos 50 centímetros las motivaciones de Dios. A veces las motivaciones de Dios las tenemos en la cabeza. Bajémoslas unos 50 centímetros y pongámoslas en el corazón. Porque solamente explicamos las cosas, tenemos mucho conocimiento, mucha iluminación de la verdad, y la podemos definir y la podemos explicar, etcétera, pero nunca alcanzamos las soluciones verdaderas. Yo conozco gente en caos recitando el Salmo 91 perfectamente. Yo conozco gente destruida espiritualmente, tal vez en medio de una cantina lleno de alcohol, cantando coritos que aprendió en la iglesia. Quiere decir, hermano, que el conocimiento solo no salva. El conocimiento solo no hace que tú vayas a ver el rostro de Dios, porque los demonios saben la verdad. Le gritaban a Cristo cuando lo veían aparecer en el ministerio terrenal. Le gritaban: tú eres, sé quién eres. Mire, sabían. Sé que eres el Santo de Dios. En otras palabras, el Santo de Dios quiere decir el Mesías.
sea que los demonios no se salvaban por reconocer al Mesías. Se va a salvar aquel a quien el Mesías aplique su preciosa sangre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Démosle gracias a Dios, hermano, porque note una cosa, los demonios, el diablo, no tienen sangre. ¿Por qué le digo eso? El Señor no les va a aplicar su sangre a ellos, porque el Señor aplicó sangre a aquellos que teníamos sangre. Aleluya. O sea que el Señor vio una estirpe en la tierra que tenía sangre en las venas. Y para poderlo redimir a ese hombre, bajó y tomó cuerpo con sangre para hacerse igual, semejante, para bajar. Pero el Señor no tomó la forma de los ángeles caídos para redimirlos. A ellos los destituyó de una vez. Pero a nosotros, hermanos, por su preciosa sangre, vino para aplicarla a nuestra vida. Es una maravillosa expresión de amor. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es interesante que entonces note que no es el conocimiento el que salva. Allá en la gloria, cuando vayamos subiendo, en el arrebatamiento, ¿cuántos creen en el arrebatamiento? Todavía. Cuando vayamos subiendo, vamos a ir subiendo de distintas estaturas de conocimiento. Eso no me cabe la menor duda. Va a haber gente de la iglesia de Cristo, que todavía no se habrá logrado desarrollar en doctrina cuando suceda el rapto. Va a haber gente bien madura, va a haber gente esclarecida en el conocimiento, va a haber gente menos esclarecida, va a haber gente menos crecida, va a haber gente menos desarrollada y otros casi no desarrollados. Los niños, por ejemplo, ellos no saben, no entienden, pero cuando venga el arrebatamiento, ellos no van a ir salvos por la estatura de conocimiento que tengan, porque entonces habría grados de salvación. Más salvo el que más sabe y menos salvo el que menos sabe. Y eso no es así. El Señor nos dejó una parábola para borrar esa idea humana. Y fue la parábola aquella en que mandó a contratar trabajadores para la viña. Y unos trabajaron todo el día y otros trabajaron 15 minutos. Y a todos les pagaron igual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea que la salvación el Señor la va a dar al que la recibió un minuto antes de morir y al que desde niño conoció al Señor y trabajó toda la vida para Él. No va a ser más grande la salvación de este que la del que recibió su salvación un minuto antes de morir. Va a ser la misma salvación eterna. Levante sus manos, dígale gloria a Dios. Claro que va a haber diferencias en cuanto a la oportunidad de trabajo, en cuanto a los esfuerzos que se hicieron en la tierra, en el Señor, pero eso será para galardones, para premios y nunca para ser salvos. Gloria sea su nombre. Pero yo quiero llevarlo rápidamente al punto que me trae esta mañana. Si bien es cierto que la verdad hay que vivirla, y hay que vivirla con hechos evidentes, también es cierto que se van a dispersar por el mundo falsos maestros. ¿Qué va a ser el objetivo? El objetivo va a ser desviar al creyente de la verdad de la doctrina apostólica. Entonces, el afán de la carta segunda de San Juan
es advertirnos de que no importa quienes te aparezcan como maestros o supermaestros, que todos lo saben, que parece que ellos lo saben todo como exclusivos. No importa de dónde vengan, tú debes tener el cuidado de analizar tu fe. Y la única preocupación que debes tener es la preocupación del apóstol Juan en el verso 9. Si tu doctrina es la doctrina de Cristo, si la doctrina de Cristo que nos llegó por los apóstoles está en el marco de la revelación escritural, tú no debes temer lo que te digan los maestros de última hora, que ni siquiera ellos tienen evidencias de su capacidad. Pregúntales qué iglesias han edificado, pregúntales a ellos cuál ha sido el resultado de esa fe cambiante o severa. Lo leo, porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no en la doctrina de fulano o de sutano o de mengano, sino en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Definámosla en una frase. La que Cristo empezó a predicar y nos llegó a nosotros por los escritos apostólicos en su santa palabra. Amén. De tal manera que lo que Pablo nos dijo, lo que Juan nos dijo, lo que todos los escritores de la Biblia inspirada nos dicen, es como que si Cristo lo dijera. Pero óigame bien, hermano, existe la posibilidad de que nosotros prestemos nuestros oídos a gente que no trae esta doctrina de los apóstoles. Yo voy a leer completa las frases del pasaje para que usted saque sus conclusiones esta mañana. Y como estamos viviendo en tiempos de confusión, nosotros tenemos la obligación como ministros del Señor de alertar al pueblo para que ajuste su fe a la enseñanza que se recibió desde el principio en las epístolas. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Oiga esto: si alguno viene a vosotros, porque generalmente ellos van a nosotros, no esperan en su casa que nosotros lleguemos, los falsos maestros. Ellos buscan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? Aquí la pregunta clave es ¿cuál? Porque le van a traer doctrina de fulano de tal, doctrina de la zona tal, doctrina de la zona cual, doctrina de apellidos humanos. Pero ¿cuál doctrina es esta, hermano? La que dice acá. Yo no me atrevería jamás a decir esta, que no traiga esta doctrina del IN. Yo no me atrevería a decir eso. Pero yo sí puedo gritar desde acá que el que no traiga y que venga a nosotros y no traiga esta doctrina. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál? Vale la pena que usted, si se va a gastar los ojos en estudiar la Biblia, analice primero que nada cuál es la doctrina
que nosotros debemos aceptar la doctrina de los apóstoles. Yo voy a leerle algo impresionante. Capítulo 2 de Hebreos. Porque alguien podría definir su propia doctrina como la doctrina que tenemos que recibir. El que no traiga, diría alguien, mi doctrina, o la de aquel, o la de aquel, y cada uno dice que esa doctrina es a la que se refiere esta frase de segunda de Juan. Pero en Hebreos 2 dice en el verso 3 que la doctrina que nosotros tenemos, la salvación que tenemos, fue anunciada primeramente por el Señor. O sea, pongamos número 1, yo ya voy a terminar, hermano, pero quiero ser concreto. Por favor, mira para acá después de haber leído el pasaje. Primero, la enseñada por el Señor. Palabras del Señor. Eso está bien entonces, no hay problema. Que nos fue confirmada por los que oyeron al Señor. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Porque ellos fueron los autorizados a transmitirnos esta doctrina. Tercero, la doctrina que habiendo sido transmitida por los apóstoles fue confirmada por Dios. Oiga, confirmándola juntamente Dios con ellos, con los apóstoles. ¿Cómo? Con prodigios, con señales, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El evangelio que usted profesa tiene estas características que acabamos de leer. Tiene base en Cristo. Tiene base de los apóstoles que Él autorizó para enseñarnos. Tiene respaldo de milagros, prodigios y sanidades y sobrenaturalidades. Sí, hermano. Se reparte en ese evangelio bautismo de Espíritu Santo. Ese es el evangelio. El que no traiga este evangelio, ni siquiera lo recibe en casa, dice. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, platiquemos, sino que si usted se pone a oírlo, participa de sus malas obras. Ya no digamos si lo ayuda. O sea que yo quiero ser claro en esta mañana. Yo quiero, hermano, el día que el Señor me llame a su presencia, estar libre de la sangre de todos vosotros. Porque habré dado todo el consejo de Dios. Habré advertido de las confusiones. Usted no tiene que depender de una opinión humana, ni de la mía, ni de nadie. Usted no tiene que decir yo creo eso porque así lo creen en tal o cual iglesia. Usted no tiene que imitar a otro. Usted tiene que saber la fuente de su fe. Usted tiene que saber en esta mañana que este evangelio está enmarcado en las páginas de la Biblia, y yo le voy a decir más claro todavía. El evangelio que usted tiene que sustentar es un evangelio de nuevo pacto. O sea que las órdenes del nuevo pacto, de las epístolas al final, es el evangelio de Cristo y de los apóstoles.
y profetas del Señor. Y dice que nosotros debemos ser fundamentados en la doctrina de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque no hay otro. Porque ese evangelio es el evangelio que te sacó del pecado. Ese es el evangelio que cambió tu vida. Aleluya. Porque es la comunicación de la verdad en la cual no solo debemos nosotros tener conocimiento, sino andar. Yo voy a decirle algo finalmente. Quien no quiera andar, y note la diferencia entre andar y decir. El que no quiera andar en la doctrina sana, que no la pregone, porque va a ser tropiezo, porque la gente primero va a ver cómo vives y después te va a oír. Ese es el énfasis de la carta de Juan. Estoy contento de que andáis en la verdad. No solo la sabéis, sino que andáis. Y la iglesia que agrada a Dios, la vida que agrada a Dios, es la vida del que sabiendo lo que Dios quiere, se le rinde y le dice: Señor, aquí estoy, úsame, dirígeme, que tu espíritu me mueva, que tu espíritu sea el que haga, y deja de hacer Él para que haga Dios, para poder interpretar prácticamente con vida diaria las palabras de Cristo. Ni yo hago lo que quiero, sino lo que el Padre me dijo que hiciera. Eso en cuanto al hacer, al andar. Pero oiga que dijo en cuanto al decir: Padre, las palabras que me diste les he dado. ¿Y quién es el hombre para quitarle a la palabra de Dios? Si Cristo no le quitó a la palabra del Padre. ¿Y quién es el hombre para quitarlo, para agregarle a la palabra de Dios? Si Cristo dijo que Él, todo lo que hacía no era de Él, sino del Padre que lo había enviado. Por eso el verdadero ministerio y la verdadera vida de servicio del creyente se enmarca en las palabras de Pedro. El que habla, hable conforme a la palabra que Dios da. Y el que ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo Cristo sea glorificado. Eso quiere decir, hermano, que no vamos a hacer las cosas a nuestro capricho. Y yo le voy a decir un detalle final, hoy sí final, créame esto. Mire, estaba leyendo la palabra de Dios hace 2 días o 3 días, y el Señor me explicó cuál es el problema cuando nosotros queremos hacer nuestras propias acciones en el ministerio o en el trabajo del Señor. ¿Y por qué no se glorifica al Señor en eso? Me hizo ver el estanque de Bethesda con sus 5 pórticos. Los 5 continentes, digo yo. Ahí están, llenos de enfermos, completamente llenos de enfermos. Y en eso yo pude ver con mi imaginación cómo un ángel inmenso bajaba al estanque y metía sus manos en el agua del estanque y lo movía
como lo dice el relato, y lo movía el agua, inmensas manos, moviendo el agua, y todos los enfermos al ver moverse el agua, porque no veían al ángel, solo veían el agua movida, bajaban, y el primero que bajaba se sanaba de cualquier enfermedad. Ese es el relato, pero oiga lo que se me dijo a la par del relato. El agua representa el movimiento del Espíritu. El ángel representa a Cristo moviendo el Espíritu. Oiga bien, pero mis ministros, dijo el Señor ahí, quieren meter a los enfermos cuando no he movido el agua. O sea, que el Espíritu nos va a avisar con su movimiento, con el agitar del agua, por el toque de Cristo, por la orden de Cristo. Aleluya, porque Él no tiene que bajar a mover nada, sino que solo da la orden y el Espíritu se mueve. Cuando el Espíritu se mueva, adentro todos los enfermos. Pero no cometamos el error de que cuando el Espíritu no avisa nada, nosotros queremos hacer la obra y los declaramos sanos y los declaramos libres y los declaramos con bendición y los declaramos arreglados y los declaramos consolados. Y el nombre de Cristo enseguida es vituperado, porque no sucede nada. Esperemos, hermano, en la doctrina del Señor. Esperemos enmarcarnos en el rema de Dios, mientras estamos en los límites del Logos. Mantengámonos en la palabra escrita, mientras llega la palabra del momento, el movimiento, el agitar del Espíritu. Y cuando eso suceda, lo sobrenatural será fácil. Y cuando eso no suceda, lo sobrenatural no llegará. Quiere decir, hermano, que entonces la doctrina solo en la cabeza de poco nos sirve. Tenemos que bajarla a los pies, al andar, porque Cristo inspiró al proverbista que dijo: lámpara, luz, dirección, explicación, qué sé yo más. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El objeto no es iluminarte los pies para que te los veas. El objeto no es iluminarte los pies para que los admires, ni mucho menos la cabeza para que te hincharas. El objeto de la luz, el objeto de la lámpara, el objeto es de iluminar el camino para que no tropieces, para que no caigas, para que te vayas en el camino recto, para que la lámpara sea lo que te preceda en el camino de la fe correcta. Pero no hay fe correcta solo en la cabeza. Hay fe correcta cuando es correcta en la cabeza, cuando el pensamiento es claro, es verdadero, es diáfano, pero la acción es igual y se compagina. Pero cuando hablas bonito y cuando dices cosas grandes y haces cosas inicuas, no puede haber mensaje. ¿Qué cosas grandes dijo Luzbel
antes de revelarse a Dios, ante Dios. Pero cuando se reveló, miren la acción, fue derribado. Y hay mucha gente, hermano, que se entusiasma al principio, hasta en la parábola del sembrador. Los que no tienen raíces profundas se entusiasman y son los primeros que quieren hacer las cosas, pero son los primeros que se retiran también. Los neófitos. Por eso el Señor prohibió que el neófito empiece tareas inmediatamente, porque puede ser producto de un entusiasmo de la carne. Pero cuando ya va motivado por el movimiento del Espíritu, eso no lo detiene nadie, eso no lo para nadie. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo el mensaje? Persevera en la doctrina de Cristo. Y el que no traiga esta doctrina, recházalo. No lo recibas, para que no participes de sus malas obras. Inclina tu rostro. Vamos a prepararnos, por favor, nadie se mueva más que los que necesariamente tendrán que hacerlo. Yo creo que usted ya no va a regresar a casa, se va a quedar, así que tiene tiempo suficiente. Y deseamos transmitir esta mañana la invitación al pecador. Esta doctrina de Cristo tiene 2000 años. No tienes lugar a equivocarte si eres sincero y recurres al Evangelio del principio en las Santas Escrituras, no en la boca del hombre, quien sea. Si está en la Escritura, vívelo. Si está en las cartas apostólicas, vívelo. Créelo. Practícalo. Si las figuras del Antiguo Testamento te apuntalan, te respaldan, vívelo. O vas a terminar en confusión, oyendo opiniones humanas, cuales más variadas. Hay alguien que va a recibir a Cristo esta mañana. No quiero insistir demasiado. Levántese de su lugar y venga al frente. Y vamos a orar. Mientras alguien se decide, vamos a ministrar sobre los cristianos, sobre los hermanos en la fe. Y levantando usted su mano, sus manos, le voy a invitar a que oiga el motivo de la ministración, mientras están viniendo algunos al frente para recibir a Cristo. El motivo de la ministración es: Señor, guarda nuestra fe. Que no haya ministros ciegos, ni cojos, ni jorobados, ni enanos que me ministren. Levanta ministros normales. Las figuras del Antiguo Testamento son claras. Allá era prohibido el sacerdocio para los que tenían defectos físicos, que tipificaban los defectos espirituales de los falsos maestros de hoy, o de los que se han desviado. Así que en esta mañana le vamos a pedir al Señor que Él nos cuide, porque Él es el que puede cuidar. En la sana doctrina, en la doctrina que emana desde hace 2000 años, en las epístolas de los santos hombres de Dios, los apóstoles de Jesucristo. Levantando bien alta tu mano mientras siguen pasando personas al frente. ¿Quieres tú, hermano, mantenerte sano en la fe? Pídeselo al Señor, Él es el que te puede guardar. No te puede guardar el pastor, ni te puede guardar el diácono, ni el anciano. Te puede cuidar nada más el Señor por medio de su Espíritu. Él te va a dar el sentir, el discernir
quién es falso, quién es envidioso, quién es rivalizador, quién predica por interés, quién predica por amor, quién es sincero y quién no es. El Espíritu de Dios te va a guardar. Padre que estás en el cielo, en esta mañana, en medio de esta multitud, estamos ministrando de parte tuya, en el nombre de Jesús. Despeja mentes, toca corazones, señala el camino, Señor, a este pueblo a través de tu palabra y tu espíritu. Quita confusiones, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo. Y llega al más necesitado, y llega al más frío e indiferente, al más perdido pecador. Salva, liberta, sana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Haznos perseverar en tu doctrina sana, original, como al principio, en contra de lo que los hombres puedan pensar. Gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo y lo harás. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.